Queridos ataqueros y sataqueras, ya lo tengo aquí, ya lo he estado probando. Este es el nuevo MacBook Air del año 2022, el primer ordenador portátil que llega con el chip M2. La evolución del bien acogido procesador M1 debuta por primera vez en este MacBook Air, un ordenador portátil que tiene bastantes cambios en el apartado de diseño, llega también con algunas mejoras y, por qué no decirlo, con cierta polémica relacionada con su memoria RAM y también con el incremento de su precio de salida. Si has entrado a este vídeo, muy probablemente sea porque te interesa este MacBook Air de 2022 y en este vídeo te voy a contar lo que más me ha gustado y también lo que menos. Así que vamos con ello. Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y para no ser tan dramáticos, cero dramas, siempre smile, voy a empezar contando cuáles han sido las cosas que más me han gustado de este nuevo MacBook Air del año 2022 y nos vamos a dejar lo malo para el final. Y voy a empezar con una de las cosas... Un momento, no he cambiado los tubos, así que 1, 2 y 3. Ahora está mucho mejor. Bueno, como decía, voy a empezar hablando de una cosa que me ha encantado y que te va a encantar a ti si eres un usuario que se dedica a moverse mucho de un lado para otro. Y es que, como es obvio, este MacBook Air vuelve a hacer gala de su nombre, ya que es uno de los ordenadores portátiles más compactos y ligeros que Apple ha sacado hasta la fecha. Este nuevo modelo ha recibido un cambio de diseño y Apple despide esa habitual terminación en forma de cuña que tenían los anteriores dispositivos de los MacBook Air para dar paso a un equipo con líneas más rectas, acercándose así al diseño de los MacBook Pro presentados en octubre del año pasado. Por su parte, este nuevo MacBook Air llega al mercado con un peso más comedido que el que tenía la generación anterior, con tan solo 1,24 kilogramos, además de que tiene un cuerpo finísimo con tan solo 11,3 milímetros de grosor cuando está cerrado, por lo que resulta perfecto para llevarlo a cualquier lugar. El segundo detalle que me ha gustado mucho es que este MacBook Air adopta el puerto de carga MagSafe que ya tienen también los últimos modelos de los MacBook Pro. Y esto para mí ha sido toda una alegría, ya que pienso que es uno de los puertos con mejor acogida que han tenido los ordenadores portátiles de Apple y que, por qué no decirlo, resultan ser una garantía total ante los tirones gracias a esa capacidad magnética que nos ofrece el MagSafe. De esta manera, además de ser un estándar de carga más seguro, pues oye, quieras que no, no se ocupa un puerto de conexión con el cable de la carga como sucedía con las anteriores generaciones cuando teníamos que cargar el ordenador a través de un USB tipo C. Aunque tengo que ser sincero y decir que el tema de los puertos y conexiones en este nuevo MacBook Air de 2022 no ha sido uno de los apartados que más me ha gustado, pero eso os lo contaré en unos minutos. Y si antes hablaba del cambio de diseño que ha tenido este MacBook Air, también debo decir que no ha sido el único cambio que hemos notado. Y es que otra de las cosas que me ha encantado de este nuevo portátil de la compañía es que al fin se han reducido los amplios marcos que teníamos en la pantalla de las generaciones anteriores. De esta manera se aprovecha muchísimo más el espacio que Apple tiene para integrar el panel. Y al igual que hemos visto en los nuevos modelos de los MacBook Pro, este MacBook Air también adopta ese notch que obviamente salta a la vista, que no está exento de ninguna polémica, en el que la compañía ha decidido integrar por primera vez en un modelo de los MacBook Air una cámara subjetiva con resolución de 1080p. Así que buenas noticias en este sentido, ya era hora, ya estaba bien la broma. A nivel de pantalla también se ha mantenido la calidad de imagen en la mayoría de sentidos, a pesar de que el panel ahora sea Liquid Retina, pero como os he dicho, está un poquito mejor aprovechada en el tema de espacio, alcanzando las 13,6 pulgadas. Y sigo hablando de cosas positivas que nos ha traído esta renovación del MacBook Air y obviamente no podía dejar atrás la joya de la corona, es decir, el nuevo SoC M2. Y sí, digo SoC y no procesador, porque este M2 es un System on Chip en el que se integran diferentes componentes, dentro de ellos también se encuentra el propio procesador.
El caso es que esta evolución del M1 llega con un poquito más de potencia, un poquito más de núcleos en la GPU, un poquito más de teraflops, es decir, que sobre el papel el procesador M2 es mejor que el M1. ¿Os imagináis que no? ¿Os imagináis que Apple saca el M2 y es peor que el propio M1? No tendría ningún tipo de sentido, la verdad. Y cuidado aquí porque no podemos confundir términos y es que resulta que el M2 no es mejor que el M1 Pro, el M1 Max o el M1 Ultra. Hay gente que con este cambio de la nomenclatura de 1 a 2 se lía y ya se piensa que por tener un 2 este procesador ya es mucho mejor que los que tienen los nuevos MacBook Pro o incluso el recién estrenado Mac Studio. Lo que nos tiene que quedar claro aquí es que el procesador o SoC M2 es mejor que el M1 a secas. Ya está. En el futuro sí que se espera una renovación del M1 Pro que pasará a llamarse M2 Pro y este sí que será, se supone, que más potente que el M1 Pro. Pero como digo, el M2 no es más potente que el M1 Pro, que el M1 Max o que el M1 Ultra, ¿vale? Y bueno, aunque la inclusión de este nuevo procesador M2 en el MacBook Air lo he metido dentro de la lista de puntos positivos, debo decir que la evolución entre el M1 y M2 es más tímida o más sutil de lo que yo me podía esperar. Es decir, Apple aquí no ha querido forzar demasiado la máquina. En todos los casos en los que podemos adquirir este nuevo MacBook Air contamos con una CPU de 8 núcleos, 4 de ellos dedicados a la eficiencia energética y 4 de ellos dedicados al alto rendimiento. En el caso de la GPU es donde vamos a notar el cambio más significativo en esta generación, ya que tenemos una versión de 8 núcleos y otra con 10 núcleos, en comparación con los 7 núcleos que tenía la generación anterior de los MacBook Air. Y saliendo de tecnicismos, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, pues en que tenemos una mejora en el rendimiento, que es apreciable, pero que no resulta espectacular. Pero a pesar de esto, agradecemos la inclusión de este M2 que, como os digo y como os vuelvo a repetir, sí que nos ofrece un mejor rendimiento que la que tenía el MacBook Air con el M1. Y para finalizar con el listado de cosas buenas que, bajo mi punto de vista, tiene este MacBook Air, lo voy a hacer hablando de sonido. Y es que Apple ha decidido implementar a sus nuevos portátiles un nuevo sistema de 4 altavoces en lugar de los altavoces estéreo con los que contaba la generación anterior. En este caso el volumen máximo es adecuado y no presenta demasiadas distorsiones, aunque los graves son un poco más bajos de lo que me gustaría. Aún así, y dado el espacio disponible, el comportamiento de los altavoces es notable. Ayuda también todo esto a que tenga compatibilidad con audio espacial al reproducir música o vídeo con Dolby Atmos. Así que si en algún momento queremos prescindir de nuestros auriculares, lo podemos hacer sin ningún problema gracias al sistema de sonido de este nuevo MacBook Air. Bueno, y una vez que le hemos sacado los colores, una vez que hemos sonrojado a este MacBook Air, es hora de buscarle las cosquillas y es el momento de hablar sin tapujos de las cosas malas que también tiene este último gran portátil de Apple. Y esto apuntadlo bien, porque luego nos decís que si Apple nos manda maletines y que si estamos forrados y demás, así que vamos con ello. Ahora ya estamos en sintonía, estamos en el ambiente negativo, en el turbio, en el oscuro, en el de drama. En primer lugar, una de las cosas que menos me ha gustado de este MacBook Air de 2022 y que por desgracia es algo común en la mayoría de ordenadores portátiles de esta compañía es la falta de puertos y conexiones. Al igual que ocurre en la generación anterior, en este MacBook Air únicamente contamos con 2 puertos USB tipo C, además del MagSafe y de una entrada jack de 3,5 mm para auriculares. De hecho, una cosa que me ha sorprendido muchísimo para mal es que Apple ha optado porque estos puertos cuenten con estándar de Thunderbolt 3, cuando podía ser perfectamente un Thunderbolt 4 que cuenta con transferencias el doble de rápidas y soporte para más potencia de carga. Y pienso que si en pleno 2022 sacas un nuevo MacBook Air con el estándar Thunderbolt 3 en los puertos USB tipo C, es como meterte un tiro en el pie. En fin, sea como sea, en cualquier ordenador portátil pienso que la conectividad es uno de los apartados clave y, como os digo, en este MacBook Air está bastante reducida, por lo que creo que en la mayoría de escenarios de uso vamos a tener que acabar tirando de un hub con distintos puertos y conexiones para poder aprovechar al máximo los accesorios que queramos conectar, ya sean unos auriculares,
un pendrive, un lector de tarjetas, en fin, varias cosas que muchos de nosotros podemos utilizar en nuestro día a día y que con solo 2 puertos pienso que no se aprovecha demasiado. Otra cosa buena que tienen los últimos ordenadores portátiles de Apple, en su gran mayoría, es que estos nuevos procesadores, los M1, los M2, están basados en esa arquitectura ARM y una de sus ventajas es que son muy eficientes a nivel energético y de potencia. Esto quiere decir que también hacen muy buen trabajo a la hora de evitar que el procesador o el SoC se sobrecaliente demasiado. De hecho, estos portátiles, estos MacBook Air, tanto los que tienen el M1 como los que tienen el M2, no tienen ventiladores para la refrigeración. Y esto, sin ninguna duda, es una ventaja porque son portátiles ultra silenciosos. Pero al tener un sistema de refrigeración pasiva, tengo que decir que por lo menos en este MacBook Air de 2022 hay cierto problema de throttling. ¿Y qué es esto del throttling, Mario? Deja de usar palabras técnicas, por favor, que yo me quiero enterar de todo bien. Vale, pues resulta que el throttling básicamente es que el ordenador automáticamente reduce el rendimiento de la CPU y de la GPU para evitar que estos componentes se puedan dañar en el caso de que haya altas temperaturas en su interior. Esto del throttling aparece sobre todo cuando exigimos muchos requerimientos al procesador de forma continua durante bastantes horas. ¿Y qué ocurre con esto del throttling? Pues que con el tiempo el rendimiento del ordenador se puede ver degradado y los resultados que podemos obtener en las pruebas o en el rendimiento serán peores. En el caso de este MacBook Air con el M2, la bajada del rendimiento ocurre, pero afortunadamente ocurre de manera puntual, es decir, no es una cosa que vaya a ocurrirnos siempre. A no ser que estemos todo el día editando vídeo a saco en 4K o utilizando Photoshop, utilizando programas muy exigentes. Pero si utilizamos el ordenador para trabajos de productividad, para entretenimiento, para todo este tipo de cosas, no vamos a tener ningún tipo de problema, eso que quede claro. Para continuar con las malas noticias, un apartado que no me ha gustado para nada es que en la versión básica de este MacBook Air, es decir, la que viene con 8 GB de memoria RAM y con 256 GB de almacenamiento, que casualmente es el modelo que yo he estado probando para poder hacer este vídeo, únicamente viene con un solo módulo para este almacenamiento SSD, frente a las otras versiones de este ordenador que en lugar de un módulo para el SSD viene con 2. Esto de que solo cuente con un módulo no resulta ser un problema a la hora de transferir archivos pequeños, ya que contamos con una velocidad aproximada de 1500 MB por segundo, que es algo más que suficiente para cosas circunstanciales. Pero en cambio, si trabajamos con grandes volúmenes de archivos, somos editores de vídeo o animadores o cualquier trabajo que nos exija tener muchísimos archivos de gran volumen, sí que se nota que a este MacBook Air, a esta versión de base, le cuesta un poquito más el hecho de transferir o copiar archivos. Y un detalle que debéis conocer es que macOS de forma predeterminada echa mano del almacenamiento SSD cuando los 8 GB de memoria RAM del equipo de base se quedan algo cortos para poder gestionar el rendimiento del equipo. De esta forma, y dependiendo de la carga de trabajo que le vayamos a exigir, el equipo se puede ralentizar en alguna ocasión. Y si a esto le añadimos lo que os comentaba del throttling, pues la cosa no mejora. Que no digo que vaya mal, que no digo que sea un desastre y que sea un ordenador lentísimo, pero sí que os digo que en algunas ocasiones pues le cuesta un poquito, la verdad. Y para terminar de hablar de las cosas malas de este MacBook Air con el M2, pues indudablemente tengo que hablar de un apartado que nos afecta a todos y sobre todo a nuestros bolsillos, es decir, el precio. De por sí, el hecho de comprar la gran mayoría de productos de Apple ya supone un reto para muchos bolsillos, ya que son dispositivos, pues oye, bastante caros. Y en el caso de estos nuevos MacBook Air, hay que destacar que el precio de salida ha sufrido un incremento si lo comparamos con los precios de salida que tuvo su generación anterior. Así que para poneros en contexto, el MacBook Air con el M2 se puede comprar con un precio de salida desde 1.519 euros, frente a los 1.219 euros que tuvo el MacBook Air con el chip M1 de salida. Esto supone un incremento de 300 eurazos de precio en el lanzamiento de estos ordenadores.
Y es cierto que este nuevo portátil de Apple viene con el chip M2, tiene algunos cambios en el diseño, la pantalla se aprovecha un poquito mejor, pero también hay que decir que hay ciertas especificaciones en las que Apple no ha querido innovar en este ordenador portátil, especificaciones que no justifican este incremento de 300 euros de precio de salida. Bueno, sataqueros, pues llegamos a la conclusión después de haber visto lo bueno y lo malo que tiene este ordenador portátil de Apple, y como habéis podido ver, este nuevo MacBook Air, pues oye, es un ordenador que para estar enfocado a la mayoría de usuarios, pues oye, es un ordenador que no es para todo el mundo. El M2 de su interior, pues oye, sí que ha mejorado en prestaciones y los tiempos de respuesta y ejecución son mejores. Y obviamente estamos ante un equipo que está más que preparado para prácticamente cualquier usuario de a pie, que le vaya a dar un uso personal, para el entretenimiento o para trabajos de productividad. Este MacBook Air es un equipo más que capaz para poder navegar, ver contenidos en streaming, usar alguna que otra aplicación más intensiva, y sin duda alguna es un equipo que nos va a durar muchos años. Por otro lado, si somos usuarios que editamos vídeo, editamos fotos, o nuestro trabajo requiere muchísima carga de potencia, de GPU, lo queremos utilizar incluso para jugar a videojuegos, pues aquí sí que es cierto que el MacBook Air quizá no sea perfecto para nosotros. Pero bueno, afortunadamente para eso ya están los MacBook Pro con el M1 Pro, el M1 Max, y ya no te digo el Mac Studio con el M1 Ultra en el interior. Además, no podemos olvidar que si el precio supone un hándicap para nosotros, que muy probablemente lo sea, sigue estando disponible esa opción del MacBook Air con el M1, que a día de hoy, en mi opinión, sigue siendo un muy buen ordenador que también nos va a servir para años. Pero oye, que te gusta este MacBook Air con el M2, que te quieres dar el caprichito, tienes el dinero y que te lo quieres comprar, pues oye, adelante, porque sin ningún tipo de duda, lo bueno brilla más que lo malo. Así que hasta aquí este vídeo de lo bueno y lo malo que ha tenido o que tiene este nuevo MacBook Air de 2022 con este debut del procesador M2. Espero que os haya gustado, espero también haberos sacado de todas las dudas que hayáis podido tener. Si no es así, ya sabéis que podéis ir abajo a los comentarios, comentad lo que queráis, si os gusta, si no os gusta este ordenador, no sé, quiero ver vuestras opiniones como siempre. Así que nada, queridos sataqueros y sataqueras, muchísimas gracias por haber estado una vez más en este vídeo y nosotros nos vemos como siempre en el próximo.